del arte de los estudios de cultura política, que se enfocaban exclusivamente en las dimensiones estatales, en las dimensiones gubernamentales, en las relaciones que los ciudadanos construían a partir de su dinámica o de su relación como ciudadano con el Estado. Nosotros creemos que es necesario tener unas categorías de estudio que nos permitan analizar la cultura política como una construcción social, y como una construcción social que no se da únicamente en una relación de la ciudadanía con el Estado, sino de la ciudadanía con la ciudadanía, de la ciudadanía con su entorno social, de la ciudadanía con su comunidad, de la ciudadanía con los medios de comunicación, de la ciudadanía y la construcción que se puede hacer de una participación política y ciudadana que no necesariamente esté atravesada por la participación en partidos políticos o en movimientos institucionales, y también en el estudio de ciertas formas de movilización y participación que han empezado a surgir y que no responden necesariamente a lógicas formales, incluso ni siquiera a lógicas legales de lo que debería ser la cultura política en términos formales. Entonces vamos a explicar rápidamente la ficha técnica del estudio. El estudio de cultura política es un ejercicio que ha hecho la Universidad de La Sabana a través de un seminario que está inscrito en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, pero que está vigilado por una entidad que tiene bastante trayectoria en el ámbito nacional desde 1999, que es el Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana. Desde allí empezamos un ejercicio desde el 2010 de mediciones constantes de cultura política. Este año esperamos, al finalizar el año, hacer una más para poder empezar una fase más allá de las encuestas políticas, de las encuestas de opinión pública, y es tratar de verificar si hay algunos patrones de cultura política que se mantienen en el tiempo. Porque digamos que esos patrones o esos comportamientos y esas tendencias aún no las podemos predecir o no las podemos afirmar de manera rotunda, en la medida en que lo que hemos venido haciendo hasta el momento han sido mediciones esporádicas en el tiempo, y como ustedes saben, las encuestas de opinión son solamente una fotografía de un momento, y muchas veces, si no las hacemos de manera longitudinal y transversal y constante en el tiempo, va a ser difícil realmente poder encontrar factores previos a esas construcciones culturales o predecir qué podría suceder más adelante. En ese sentido, este ejercicio que estamos presentando es algo que hicimos hace un año y que volveremos a refrendar por estos días, y lo aplicamos en 16 ciudades, en las más pobladas de Colombia. Ya habíamos hecho un ejercicio previo aquí solamente para la capital colombiana y lo habíamos presentado en otro par de eventos. Fue aplicado a 1066 personas con un margen de confiabilidad del 95% y un margen tan solo del 3%. Como bien muchos de los que estamos aquí reunidos sabemos que los estudios y las encuestas de opinión pública, un margen aceptable de error está entre el 3 y el 5%. Entonces, lo que encontramos allí nos merece bastante confiabilidad y credibilidad. En primera instancia, bueno, esto es como un poco la distribución por las ciudades, dependiendo la distribución de manera proporcional según el peso poblacional. Sigamos. Lo primero que vamos a tratar de abordar es algunos componentes frente a lo que es el concepto o la categoría de estudio de la participación política, entendiendo que la participación son todas aquellas acciones de interacción que se establecen entre los diferentes actores de la sociedad, bien sea la ciudadanía con el Estado, la ciudadanía con los mismos, digamos entre pares, la ciudadanía con actores políticos en sí mismos, con instituciones o con medios de comunicación, por ejemplo. Les preguntamos exactamente por la interacción o la participación en política. ¿Qué tanto les interesa en principio la política? Y lo que encontramos nosotros es que esto corrobora algo que uno estudia en opinión pública y en comunicación política, y es un fenómeno que se llama la desafección política. La desafección política es ese estado de la opinión pública que tiende a desacreditar toda acción política por el solo hecho y el componente que lo determina o por su propia naturaleza de política, y es que hay un bajo interés, digamos, es mucho más, la tendencia se replica más a que el interés sea bajo o mediano, en la medida en que la gente, aquí no nos vamos a detener en eso, pero la gente no le interesa la política por dos razones principales, y es, primero, porque encuentra que la política está inmersa en corrupción, y eso lo que genera es que la gente sea parte del ejercicio político, y dos, considera que la política realmente no sirve para nada, ni ayuda a construir, ni ayuda a movilizar, ni ayuda a mejorar la sociedad. Siguiente.
Ahora, si bien la gente no le interesa, o el interés en la política es muy bajo, ya lo que es la participación real y efectiva es todavía menor. Entonces, una cosa es que a mí me interese, que ya de por sí es bajo el interés, y otra cosa es que yo realmente me decida a participar o a movilizarme o a estar en ámbitos políticos. Y esa participación efectiva sí es pues, muy baja, como ustedes lo pueden ver en comparación a aquellos que no participan. Siguiente. Algunas luces de la participación, digamos, una manera de materializar la participación de los ciudadanos, de aterrizar ese concepto que a veces es como tan efímero, es a través de lo que nosotros denominamos mecanismos de participación. Y nosotros aquí indagamos por dos tipos de mecanismos, unos que están amparados constitucionalmente y otros que no son constitucionales, sino que son más bien mecanismos alternos de participación. Y como ustedes se dan cuenta, se pueden fijarse, los mecanismos de participación constitucionales son menos conocidos y no me detendré acá, pero puedo adelantar que además de que son menos conocidos, son menos utilizados. Quizá porque la gente tiene la percepción, y así lo podemos ir corroborando, de que la gente tiene la percepción de que los mecanismos constitucionales o legales son de trámites o están inmersos en unos trámites muy engorrosos. Entonces prefieren irse más hacia formas alternativas como la marcha civil o la protesta o la huelga, pero digamos que la conocen pero no hacen uso efectivo de ellas, quizá también porque hay una tendencia a señalar, ¿sí?, a estigmatizar a aquella persona que participa de hechos que impliquen la movilización. Y podemos encontrar que, al menos en lo constitucional, los mecanismos a los cuales más se acude son a los más conocidos, digamos la acción de tutela y las elecciones. Pero la democracia, atiéndase que no puede o no queda reducida solamente al hecho de ir y votar. Eso no solamente es participar en política. Otro tema que se desprende de esta participación es los procesos electorales. Quisimos ahondar ahí, si bien es lo que más conoce la gente, ¿qué pasa a la hora del voto? El 85% de la población encuestada alguna vez había votado en alguna de los procesos electorales colombianos, sean regionales, sean locales o sean nacionales. De ellos, pasan los minutos por favor, nosotros quisimos saber qué era lo más importante a la hora de elegir un candidato a un cargo público. Y nos encontramos con esto que a uno pues le genera una incertidumbre. En la medida en que uno creería, y siempre hemos dicho, hay otros estudios que lo demuestran así, es que realmente a veces lo que mueve al voto no es tanto una decisión racional, ¿cierto? Lo que nos mueve a votar no es tanto que haya buenas propuestas, todo lo contrario, lo que seduce en muchas ocasiones es la imagen o es todo lo que llamamos o conocemos como mercadotecnia o marketing político. Pero bueno, este es un ejercicio para ver y desvirtuar quizá que si bien de pronto los ciudadanos contestaron por no mostrarse, no sé, generar esa sensación ante el encuestador de que pues yo soy como muy bruto, perdón el término, entonces voto por la imagen nada más, sino también quiero aparecer como una persona que toma unas decisiones con base en elementos racionales. Bien, ¿quiénes influyen en la decisión a la hora de tomar o de elegir a un candidato? Fíjense que los mayores componentes o elementos o factores de socialización política sigue siendo la familia. La familia es muy importante a la hora de tomar una decisión de voto. La familia sigue siendo el centro político por excelencia donde todavía se ponen y se debaten los temas principales alrededor de la democracia colombiana o de aquellos temas que al menos son socialmente o políticamente interesantes para una persona. Y después se encuentran los amigos. Uno llega a la universidad o llega a su lugar de trabajo y allí es donde discute de estos asuntos. Y después, en un tercer lugar, miren que ellos toman referente de los medios de comunicación y de los líderes de opinión, que si uno los suma, pues estos dos podrían darnos un porcentaje interesante de cuánto influyen lo que nosotros denominamos como opinión publicada. Avanza, por favor. Una tercera categoría tendría que ver con un tema que nosotros quisimos introducir dentro del estudio, y es la construcción de unos imaginarios y unos valores políticos. Juan Camilo ya mencionaba una percepción negativa que se tiene construida socialmente en la sociedad colombiana. Frente a la pregunta de mención una palabra con la que usted asocia la política, inevitablemente todo este escenario que hemos ido observando pues nos va a llevar a la situación en que la corrupción precisamente es el imaginario que se construye. Y podríamos decir que desde el punto de vista del valor imaginario que se le da a la política, uno va a encontrar una relación causal en la sociedad colombiana
Y es que primero la política es mala, y en segundo lugar la política está asociada a las instituciones. Como las instituciones también son corruptas, la política termina siendo concebido como algo malo o como algo negativo. Y como es concebida también como un ámbito institucional, es concebido como algo que no es de nosotros, es algo que hacen otros. La política está lejos, la política es de los políticos, la política es de las instituciones, como ellos son malos, la política también es mala. Y algo que nosotros encontramos como preocupante, preguntándole a la gente frente a cuáles debían ser los valores, ese deber ser de la democracia como un régimen político, encontramos que las personas empiezan a privilegiar un valor que a nuestro modo de ver debería estar implícito en el ejercicio de la política, independiente si se es de centro, si se es de derecha, si se es de izquierda, y es el valor de la transparencia. Entonces vamos a encontrar, y esto lo corroboran otros estudios como la POP, como el Latinobarómetro, que los ciudadanos a veces estaríamos dispuestos a sacrificar los valores nucleares o centrales de la sociedad en detrimento de nuestras propias garantías, con el simple hecho de que nos garanticen un gobierno transparente. Y en las otras encuestas incluso hay una asociación entre preferir sacrificar derechos en aras del bienestar o del progreso económico. Y lo mismo ocurre frente a las cualidades de un líder político. Lo que importa en primer momento es que sea honesto. De ahí para adelante ya veremos qué tipo de liderazgo tiene, qué uso da la autoridad, pero que sea honesto. Al parecer llegamos a una situación tan crítica en el imaginario que lo que primero queremos es que al menos dejen de robar y dejen de gobernar sin transparencia. Ya de ahí en adelante miramos qué negociamos y cómo lo hacemos. Frente a la típica pregunta de ubíquese políticamente en una escala, nosotros quisimos hacer una prueba porque en encuestas anteriores el resultado del centro siempre era altísimo. Incluimos una opción que era, pues no tengo preferencias políticas, porque nos dimos cuenta a través de otras preguntas que utilizábamos como un filtro para comprobar si el de derecha en realidad estaba alineado con unas ideas de derecha o el de izquierda estaba alineado con unas ideas de izquierda, una total incoherencia entre la forma en que yo me defino y las ideas que yo defiendo. Y obviamente cuando pusimos esta respuesta, gran parte de ese núcleo de personas prefirieron al tener esta posibilidad decir yo no tengo ninguna preferencia política. Y lo mismo pasa con el tema de los partidos. En el caso colombiano, a pesar de tener una tradición partidista muy fuerte, hoy en día es casi la mitad de los encuestados, al menos de nuestra muestra, que aseguraron no sentirse identificados con ninguno de los partidos del sistema. Frente a unos temas, asuntos públicos, que nosotros consideramos como una manera de filtro, no contundente, no exacta, que nos vaya a decir la verdad, pero que sí nos puede marcar desde la teoría política al menos, qué debería pensar una persona de izquierda y qué debería pensar una persona de derecha, nos dimos cuenta de algo que en Colombia quizás es un núcleo de nuestra cultura política, y es que antes de tener unos valores políticos, están los valores religiosos. En Colombia se es religioso antes de ser liberal, se es religioso antes de ser conservador, se es religioso antes de ser de izquierda, se es religioso antes de ser de cualquier ideología política. Porque ante preguntas que hoy en día están muy en el centro de la agenda pública, como el matrimonio de parejas del mismo sexo, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la pregunta central del momento frente a la despenalización del aborto, la tendencia mayoritaria, aquí debe haber un error, debe ser 74, de hecho es 84, la opinión generalizada del pueblo colombiano es estar en contra de todas estas propuestas. Y uno partiría de una teoría en donde debería haber una división entre un pensamiento progresista que está a favor de estas iniciativas y un pensamiento un poco más tradicional y conservador que estaría en contra. Sin embargo, entonces, concluyo este tema con eso. Los colombianos, al parecer, privilegiamos la identidad religiosa antes que privilegiar una identidad política. Lo mismo encontramos frente a la solución del conflicto armado, pero creo que esta pregunta ya está un poquito desfasada y la medimos en un escenario distinto, entonces no la vamos a profundizar. Y finalmente miramos el tema de la confianza institucional, en donde para el momento de la encuesta había un clima de opinión bastante medio, en donde ninguna de las instituciones lograba superar más allá del 3,6. Los partidos políticos estaban por debajo de la mitad del promedio, el Congreso históricamente ha estado por debajo de ese promedio, y las instituciones que estaban mejor calificadas eran los medios de comunicación, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Finalmente, una referencia a los hábitos de comunicación política. Dentro de la cultura de cualquier sociedad
además de esos elementos que pueden ser mucho más estatales o políticos, hay algunos componentes que son fundamentales, y es todo acto político es un acto comunicativo. Por eso quisimos ahondar sobre si la gente se informa o no sobre asuntos políticos. La gente sí se informa sobre asuntos políticos, pero no en una gran cuantía. Sigamos al otro. Pero aquí está lo interesante, y es a través de qué medios lo hacen. Principalmente lo hacen por la televisión, y un dato que no está ahí, lo hacen diariamente. La pregunta es si una mayor exposición, es decir, diariamente, y una mayor exposición ante medios como medios de comunicación, como el tema de la televisión, facilita o colabora en la movilización de la gente y en la participación, o si sucede todo lo contrario. Y ahí hay dos fenómenos que pues no vamos a explicar ya por tiempo, pero se pueden instalar en esta situación, y es, o nos casamos con una teoría que se llama el círculo virtuoso, y es de Pippa Norris, que es ante más consumo yo medios y ante más exposición tengo yo de los medios de comunicación, mayor elementos de juicio tengo para discutir sobre política y finalmente para participar de manera racional, o me instalo en las teorías del video malestar, que es todo lo contrario. Ante más me expongo yo a los medios de comunicación, especialmente la televisión, que tiende a trivializar los hechos políticos, más desconfianza me generan las instituciones y las acciones políticas de los políticos, ¿cierto? Y por consiguiente hay una mayor tendencia a desconfiar y a generar apatía y a no querer interesarme por estar en esos ámbitos. Conclusión de este ejercicio, para nosotros nos queda de aquí en adelante seguir ahondando en los detalles, porque estos siguen siendo números, pero nosotros necesitamos determinar los detalles de por qué la gente piensa de la manera en que piensa sobre la política, pero sobre todo nos queda una idea, y es alrededor de la política. Poco se interesa la gente en la política, aún menos participa en política debido a los imaginarios que tienen, que por lo general son imaginarios negativos de la política, y esa cultura política se ve refrendada también por el consumo de medios de comunicación, especialmente de la televisión. Ya decía Isabel Escudero que quien consume televisión en especial sentido es un cachorro de ese imperio que es el imperio mediatizado, y decir que nos queda la sensación de que estamos instalados dentro de un país que tiene una cultura muy parroquial, donde la familia sigue siendo un referente de socialización político muy importante, y sobre todo el concepto y los criterios morales y religiosos. Muchas gracias. Yo soy Matías Valses, Nicolás Soma está en Chile, pero afortunadamente al menos uno de los dos llegó. Este proyecto, este paper se enmarca, estamos trabajando con Nicolás, que es colega de la Universidad de Bolívar, en una suerte como intento, para los que son más politólogos, de hacer una réplica del votante chileno, del concepto original de The American Voter, de Campbell, Converse, y este estudio clásico sobre las características psicológicas, sociales, económicas de los votantes, que se hizo en los 60 en Estados Unidos. En Chile hoy día existe un cúmulo importante de datos empíricos que está todo esparcido en mayor o menor magnitud. La idea es recolectar toda esa información y hacer un análisis exhaustivo de distintas dimensiones de cómo es el votante chileno. Este es el primer intento, y que básicamente queremos ver cuál es el rol de los clivajes sociales y políticos sobre las preferencias políticas de las personas. Es decir, cómo las diferencias sociales de membresía grupal que están activadas políticamente moldean las preferencias políticas de las personas. ¿No es cierto? Para los que están familiarizados con la noción de clivajes sociales, saben que en sociología política y en política comparada también, esto tiene una larga historia que se remonta a los años 60 del trabajo clásico de Lipset y Rockan, ha continuado en los 70 por las mejores mentes de ciencia política como Allen Liebhardt, Richard Rose, y hoy día sigue estudiándose, aunque a veces que el tema está agotado, pero sigue estudiándose, gente como Daniel Posner, Jeffrey Evans, más gente se me está olvidando que no han trabajado en forma intensa, siguen trabajando de forma intensa esta noción de diferencias sociales que generan o que marcan las preferencias políticas de las personas. Lo interesante es que en el caso chileno, y este estudio sobre Chile, así que un poco un caso especial, ¿no es cierto? La idea que también hay bastante investigación sobre el tema
sobre todo después del retorno a la democracia en el año 90, sobre los clivajes sociales. Principalmente uno puede dividir la literatura como en dos grandes aproximaciones. Por una parte está como la aproximación sociológica tradicional que enfatiza que clases sociales y denominación religiosa siguen siendo los motores que articulan las preferencias políticas de la persona. Más allá del gobierno militar de años de Pinochet, más allá de los procesos de individuación en las sociedades modernas, etcétera, etcétera, clase, religión siguen pauteando tus preferencias políticas, ¿no es cierto? En oposición a esa perspectiva, el trabajo de varios autores, Mariana Torcal, que está creo que en la sala al lado ahora mismo, enfatiza mucho en que, yo le puse acá aproximación constructivista, un nombre medio raro, pero más como una aproximación más politológica, que enfatiza que los clivajes son activados y remoldeados y redefinidos constantemente por las élites políticas. Y lo que ellos diagnostican en el caso chileno es que después del retorno a la democracia, la división entre los que apoyaron al gobierno militar y los que se opusieron al gobierno militar formó una fisura importante que marca hasta el día de hoy las preferencias políticas de los chilenos, en desmedro de los criterios que antiguamente articulaban las preferencias políticas, como la religión y la clase social. Nosotros buscamos construir este debate en tres formas especiales. Uno, contrario a todos los esfuerzos empíricos previos, hacer análisis de lo que se podría decir verdaderamente longitudinal. Mucha de esta discusión se trata de que los clivajes han aumentado o han bajado su poder explicativo, pero mucho del trabajo se hace con encuestas transversales. Entonces es difícil tener una aproximación a la naturaleza más evolutiva de las teorías que nos está tratando de pelear. Nosotros, después les cuento más detalles, pero empleamos datos latinobarómetros que ya tienen 15 años de mediciones relativamente sistemáticas y explotamos esa base de datos para el caso chileno. Y por lo tanto nos permite una mirada más genuinamente evolutiva. También nos motivamos un poco por la perspectiva de Issue Evolution de Carmines y Stimson. No imponemos formas funcionales al patrón evolutivo de los clivajes. No decimos que suben, no decimos que bajan, no decimos que una curvatura, no decimos nada. Simplemente estimamos nuestro proceso de estimación es simplemente ver año tras año cómo criterios sociales afectan las preferencias y ver después gráficamente cómo se van dando esos patrones. En ese sentido, un estudio muy exploratorio. Y esta es como la primera fase de este proyecto que estamos embarcados. Y en ese sentido, esto es como lo primero que está saliendo del horno, si se quiere. Y segundo, contabilizamos un análisis empírico, el simple hecho que en sociedades contemporáneas no todas las personas expresan, manifiestan preferencias políticas. Muchas personas dicen, si le preguntan a la escala izquierda-derecha, dicen no me identifico. Si le preguntan por qué partido se identifican, dicen no me interesan los partidos. Un poco lo que los panelistas anteriores hablaban de los elevados niveles de apatía que uno puede encontrar en sociedades contemporáneas. Los clivajes los operacionalizamos a través de 5 categorías sociales. El primero, la clase social, que es como el clivaje más tradicional de todo, y lo operacionalizamos a través de un índice de bienes que posee el hogar, porque no tenemos ingresos en el latinobarómetro, entonces empleamos un proxy de cuántos bienes tiene, que incluye lavadora, agua caliente, segunda casa, auto, y que yo por otros métodos he tratado de validar ese índice con otras encuestas que sí tienen las mismas preguntas de posesión de bienes e ingresos, y las correlaciones son altas, bordeando el punto 7, así que más o menos algo coincidimos con la noción de ingreso. Y educación del entrevistado, medición empírica. Identificación religiosa, dividir a las personas si son católicas, evangélicas o pentecostales, que son alrededor del 80% en Chile, perdón, del 18% en Chile, más si no tienen otra religión o si son irreligiosos. Apoyo a la democracia. Y del índice, no sé si están familiarizados con ella, esta noción de que se preguntan mucho en el latinobarómetro y en la POP, ¿con cuál de las siguientes frases usted está más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno. En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible. Y tercero, a personas como yo no nos importa. Y la idea es que esa pregunta captura o está muy correlacionada con el apoyo y el rechazo al régimen de Pinochet. Las personas que se rechazaron el Pinochet responden la alternativa favorable hacia la democracia en forma desmedida, o sea, mucho desproporcionada. En cambio, las personas que apoyaron el gobierno de Pinochet responden con tasas mucho más altas de respuesta de que en algunas circunstancias el gobierno autoritario puede ser preferible. Y después, por grupos de edad y género, que literatura un poco más contemporánea está buscando verse, sobre todo con género, como la diferencia entre hombres y mujeres puede estar activada políticamente y generar distintas pautas de preferencia.
El diseño de la investigación, datos Latinobarómetro, como les decía antes, desde el 95 al 2009. Y nuestro indicador de referencia política, que puede ser uno de muchos, es básicamente la autoubicación en la escala izquierda-derecha, que tiene la gracia o el beneficio de que puede ser como una síntesis de la orientación general que tiene una persona hacia diversos temas políticos, o los temas políticos más importantes de un país. En Chile, la izquierda-derecha, como nociones simbólicas, tienen bastante historia, son conceptos comunes para la ciudadanía, son conceptos como ellos tienen bastante significado, ¿no? Pero tenemos un problema con esta medición. Bueno, uno podría por supuesto usar otras medidas como intención de voto, ¿no es cierto? Pero generalmente la pregunta que usa el Latinobarómetro tiene tasas muy elevadas de voto de respuestas que rechazan los partidos, como no voto por partidos o no voto, que sobrepasan el 50% de la muestra. Entonces, eso genera bastante problema, entonces mejor usar esta escala, que por supuesto está muy correlacionada con la intención de voto. El problema como el problema que les mencionaba antes, es que no todas las personas manifiestan explícitamente una preferencia en la escala izquierda-derecha. Este es el gráfico del 95 y el 2009 del porcentaje de personas que sí afirmaron una posición, sea cual sea, ¿no es cierto? Y el punto que uno puede ver que no solo hay un elevado porcentaje de personas que no manifiestan preferencia, alrededor de un 20% en estos primeros años, pero que la tendencia va aumentando. Es decir, si es que yo hiciera un modelo de regresión explicando la izquierda-derecha como una función de todas estas otras variables sociodemográficas, si es que no hago nada, me estoy comiendo el 30% de los datos como datos mísicos. Lo que es insostenible. ¿Por qué? Uno, porque hay mucha pérdida de datos, y dos, uno puede esperar que las personas que no manifiestan preferencia ideológica no son una muestra aleatoria de la población, tienen características distintivas, ¿no es cierto? Menores niveles educacionales, son gente más joven. Chubay, ¿en serio? Ya. Vamos. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Básicamente estimamos lo que se llama un modelo de Heckman, que básicamente estima simultáneamente una ecuación para predecir si la persona manifiesta o no una posición ideológica y qué posición ideológica. Y los errores de esas dos ecuaciones permiten estar correlacionados, de modo que los coeficientes de edad, género, nivel socioeconómico están inflados de acuerdo al nivel de correlación. Se ajustan, si no estarían sesgados. ¿Y los resultados? Ese es género, una variable DAMI para hombres en oposición a mujeres. Les leo. Estos son los intervalos de confianza. Entonces, cada punto es el efecto de género para el año respectivo, ¿no es cierto? Las líneas te marcan el intervalo de confianza, las líneas azul simplemente marcan la conexión entre año a año, y la línea negra es la curva de ajuste local, que en el fondo permite, un método no paramétrico, pero permite vislumbrar las tendencias latentes en los datos. Entonces uno puede ver, si no tuviera la línea negra sería un poco más difícil ver la tendencia implícita, pero con la línea negra, con el ajuste local, vemos que hay tendencia sistemática a que el efecto tiende a cero. Es decir, en los primeros años de las encuestas Latinobarómetro, los 90, 95, 97, teníamos efectos significativos, 95 no, pero los datos sí, y la tendencia es que esos efectos tiendan, el coeficiente mismo tiende a ser cero. Y por supuesto a ser no significativo porque los intervalos de confianza pasan por la línea del cero, que es la línea roja. Siguiente, por favor. Esos son los coeficientes de edad para grupos de edad. Este es el grupo 26-35, 36-45 y sucesivamente, comparado con los jóvenes de 18-25 años. Y acá el patrón, a través de la línea negra, es que uno ve sistemáticamente líneas muy planas, indicando que el efecto no ha variado, ni más ni menos. Generalmente, a medida que las personas se vuelven un poquito más viejas, es que se derechizan, perdón. Si es que están sobre el cero, son más a la derecha. Si es que están bajo el cero, el coeficiente los mueve hacia la izquierda. Pequeño detalle, ¿no es cierto? Disculpen por eso. Entonces, por ejemplo, este coeficiente acá indica que más o menos en el año 95, ser de este grupo etario inflaba a una persona alrededor de un 0.4 de una escala de 1 a 10, comparado con las personas que eran del grupo 18 a 25. ¿No es cierto? Y uno ve ya que va avanzando hacia los grupos etarios mayores, uno ve que la línea promedio va aumentando un poco, pero sigue siendo bastante plana. Acá en los últimos años, entre las personas de 56 y 65, se registra un pequeño crecimiento, ese año siendo estadísticamente bien significativo, casi un punto. O sea, es decir, ser de este grupo etario te aumentaba en un punto en la escala de 0 a 10, de 1 a 10 creo yo, comparado con los jóvenes 18 y 25.
y en cambio las personas más adultas de la muestra tienden a bajar hacia 0. Siguiente, por favor. Más rápido que mi ojo. Y acá tenemos el indicador de ingreso, o el proxy de ingreso, que tiene un patrón muy interesante. Estaba más o menos plano en los años, múltiples años significativo el coeficiente, baja y ahí se empieza a subir dramáticamente. Y este año, básicamente, entre la persona que tiene menos bienes en la muestra y que tiene más bienes en la muestra, hay una diferencia promedio de 2 puntos en la escala ideológica, hacia la derecha. Simultáneo a esto, y controlando por esto, educación tiene el patrón inverso. El efecto de educación durante los años más o menos 2000 a 2005 a 2003 más o menos, se mantuvo significativo todos estos años y empieza a tender a bajar dramáticamente hasta que el último año el efecto es casi 0. Más o menos esto comienza el 2003 y que hay con una bajada casi monotónica hasta el 2009. ¿Siguiente? Y este es el gráfico para el efecto de esta división entre los que apoyan el gobierno autoritario, los pro Pinochet, y los que apoyan la democracia, los pro concertación, oposición en el Chile postdemocrático. Y uno puede ver las personas que favorecen, que dicen que un gobierno, que están de acuerdo con que un gobierno autoritario puede ser favorable, están muy corridos a la derecha, comparado con las personas que dicen que la democracia es preferible bajo cualquier circunstancia. 2 puntos en la escala izquierda-derecha, pero empieza a bajar. ¿No es cierto? Hay una baja sistemática. Y lo mismo con las personas indiferentes, los apáticos, que tenían un sesgo hacia la derecha, pero empiezan a bajar. Hasta que el último año que tenemos registrado en Latinoamérica, el efecto no es significativo. Acá sigue siendo muy significativo, pero bastante más bajo que el pic, que fue como en 2002. Y finalmente los efectos de religión, que se ven los católicos comparados con las personas irreligiosas, se mantienen muy estables, corridos hacia la izquierda, hacia la derecha, pero en los últimos años, valga decir 2005 en adelante, empezamos a registrar una baja. Los evangélicos o pentecostales bajaron levemente en los primeros años de la encuesta y después se permanecieron muy estables. Las personas que se identifican con otra religión también tienden a bajar, incluso el último año teniendo un sesgo hacia la izquierda, aunque no logra ser significativo. Gracias. Para alcanzar a terminar esto, básicamente, entonces, la idea es que varios clivajes sociales, así como el clivaje político, tienen efectos significativos, ¿no es cierto? Más que decir que esta pelea que hay en Chile sobre si es que son los clivajes de la división pro o en contra de Pinochet o los clivajes sociales tradicionales, los datos al parecer indican, por lo menos este análisis, que los dos criterios son criterios importantes. Los dos tienen efectos sobre las preferencias políticas de las personas, pero dicho eso, también constatamos, por lo menos la dimensión longitudinal de los datos indica que hay una baja sistemática en el efecto que tienen tanto los clivajes políticos como los clivajes sociales, lo que uno podría hablar de un delineamiento del electorado. Básicamente los criterios que nosotros empleamos para poder ordenar nuestras preferencias políticas se están borrando, se están diluyendo. Entonces, ¿para dónde va una sociedad que se está delineando políticamente? Es interesante especularlo o pensarlo, porque puede tener consecuencias muy severas sobre el nivel de volatilidad electoral de las elecciones, sobre el acceso a votantes de líderes carismáticos populistas y cosas por el estilo. Isso é o gênero no Brasil. Esse trabalho ele parte do pressuposto das análises de Iris Marian Young e Carole Paterman sobre a discussão delas sobre a separação delas sobre o contexto público e privado, em que o público tem determinadas características e o espaço privado também. No caso, o espaço público ele é determinado por características como a imparcialidade, a cultura, e ela é propícia ao domínio masculino. Já o espaço privado ele é um domínio feminino onde vigora a natureza e os sentimentos, e os instintos. Esse trabalho também ele utiliza a teoria também utiliza os sentimentos partidários, que foi trabalhado pelo professor Julian Borba e o Carreira Medinaldo Ribeiro, onde os eleitores eles possuem determinadas identificações ou atitudes pelos partidos políticos e... Bom, não, volta um...
falar dessa parte agora. Então esse trabalho ele teve como objetivo identificar os níveis de sentimentos partidários positivos com relação aos dois grandes partidos brasileiros, que são o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, e o PSDB, que é o Partido da Social Democracia Brasileira. Ele também procurou mensurar as disposições favoráveis ao voto feminino, ao voto em mulheres entre os brasileiros, e também identificar associações entre os sentimentos partidários e as disposições favoráveis ao voto em mulheres. A hipótese central desse trabalho é que ter sentimentos partidários ele influencia o voto em mulheres. A base de dados deste trabalho ela foi o ESEB de 2010, que é o Estudo Eleitoral Brasileiro, onde para esse trabalho a gente aplicou uma sequência de testes de associação gama e regressão logística. Não fala. Também nesse trabalho nós separamos as variáveis em variáveis partidárias e variáveis de gênero. As variáveis partidárias, elas eram perguntas referentes à identificação dos próprios eleitores com os partidos, que elas eram mais ou menos assim. Se o eleitor gosta do partido PT ou se ele gosta do partido PSDB. As variáveis de gênero, elas eram perguntas como se votaria uma mulher para cargos majoritários e afirmações dos eleitores, se eles concordam ou discordam como os homens são mais adequados para a carreira política, os homens governam melhor e as mulheres ainda não possuem experiências políticas suficientes. Bom, eu vou apresentar agora os resultados da minha pesquisa. Essa é uma associação gama da pergunta gosta dos partidos e as variáveis de gênero. Então, na tabela 1, de maneira geral, nos dados obtidos, verifica-se uma maior disposição dos eleitores do PT serem mais abertos à participação política das mulheres do que os eleitores do partido PSDB. Na primeira pergunta, nós vemos que há uma associação, uma associação forte e de alta intensidade para a primeira pergunta, e nós temos uma associação negativa para a pergunta quando gosta do PSDB. Ainda com relação ao PSDB, nós vemos que uma correlação positiva entre as variáveis, positiva entre a pergunta. Em geral, os homens são mais adequados para a carreira política, que mostra 0,23 de nível de significância, e o PT a gente não pôde, não podemos refutar a hipótese nula da pergunta. O PT ele responde negativamente à pergunta, a afirmação de que as mulheres não possuem experiência alguma na política e que os homens governam melhor. Na tabela 2, não, volta. Essa mesmo. Bom, nessa tabela nós podemos verificar que os eleitores petistas, que têm o partido como representante da maneira como pensam, são mais favoráveis aos votos em mulheres, e a associação é positiva e de alta intensidade. Os eleitores do PSDB responderam negativamente à questão, mas também numa alta intensidade, que foi menos 7,82. Os eleitores petistas, eles responderam negativamente à afirmação de que as mulheres não têm experiência política suficiente. Os eleitores do PSDB, eles responderam positivamente todas as afirmações que delimitam o campo político como um espaço próprio para o homem. Pode passar. Pode. Tá.
Para essa regressão, eu uso como variável independente a pergunta se votaria uma mulher para um cargo majoritário. Independente. Eu falei o quê? Independente. Desculpa, dependente. E como independente, as variáveis sociodemográficas, que são sexo, idade, escolaridade e renda, e as variáveis partidárias. Bom, no primeiro modelo, como esperado, as variáveis de sexo, idade, escolaridade e renda individual, elas não foram apresentadas como preditores estatisticamente relevantes. No primeiro caso, apenas escolaridade, porque eu não falei escolaridade anteriormente, mas a escolaridade ela se apresentou. Sendo assim, o aumento de cada nível de escolaridade dos eleitores brasileiros eleva um 18% de chances de se votar em uma mulher. Com relação às variáveis partidárias, vemos que gostar do PT aumenta em 313,4% de se votar em uma mulher. E o PSDB, observamos que os eleitores que gostam desse partido têm 56,4% de chances reduzidas de se votar em uma mulher. Para o modelo 2, também nós não encontramos como preditores estatisticamente relevantes as variáveis de sexo, idade e renda. A variável escolaridade, ela influencia nesse segundo modelo 17% na chance dos eleitores votarem em uma mulher. Quando nós analisamos o PT como representante da maneira como pensa, os eleitores que têm esse partido como representante da maneira como pensa aumenta em 271,3% de estes votarem por uma mulher em cargos majoritários. Já nos eleitores que têm o PSDB como representante da maneira como pensam, tem 64,1% de chances reduzidas de se votar em uma mulher. Pode? Tá. Bom, baseado nesses dados, nós chegamos à conclusão de que nós confirmamos a hipótese inicial deste trabalho, que onde ter sentimentos favoráveis a determinados partidos influencia no voto em mulheres. E os eleitores que têm disposições positivas ao PT são mais favoráveis ao voto em mulheres. Já os eleitores que gostam ou têm o partido PSDB como representante da maneira como pensam, têm atitudes reduzidas ao voto em mulheres. Bom, é isso. Obrigada. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ellos analizan las desventajas que tiene el ser mujer en diferentes ámbitos, como el mercado laboral, el empoderamiento político y la salud reproductiva. Aquí van a poder ver diferentes regiones: los Estados Árabes, Asia, Europa, América Latina, Asia, África y los países desarrollados en general. Como se darán cuenta, sigue siendo la salud reproductiva el área donde las mujeres tienen mayores desventajas y mayor problemas para acceder a los derechos y libertades civiles que les corresponden dentro del ámbito de salud, ¿no? Particularmente América Latina es uno de los más altos en contraste a otros lugares como Europa y los países desarrollados, ¿no? Les presento esto porque cuando nosotros hablamos de participación política de las mujeres, generalmente hablamos de ese empoderamiento político, pero relacionado con la participación de las mujeres en el Parlamento, ¿sí? Dejando de lado un poco que las mujeres en realidad tenemos otras áreas en las que estamos más subyugadas, ¿no? En este caso el mercado laboral y los avances en salud reproductiva. En el índice de desigualdad de género, México ocupa el puesto 56. Este índice, cuando menor es el índice, significa una menor desigualdad, ¿no? Es decir, un mayor nivel de desarrollo humano. El mundo en general, pues, tiene un promedio del punto 56 y México ocupa un lugar, digamos que relativamente privilegiado dentro de los 190 países en los que se desarrolla este índice. Hay otros países que, como hemos visto en
en las diferentes presentaciones de Waper, que tienen como una sociedad un poco más avanzada culturalmente, que son Cuba, Chile, Uruguay e incluso México, en comparación a países centroamericanos como Nicaragua y Haití, e incluso Guatemala. Esta es la participación de las mujeres en el Parlamento. Como se van a dar cuenta, las regiones desarrolladas son quienes tienen mayor participación de mujeres en cargos ministeriales y en los parlamentos nacionales. América Latina y el Caribe, si bien en contraste a otros lugares como Asia y Asia Oriental y el Pacífico, tiene una mayor participación. La masa crítica, que es el 30% en la mayoría de los países, bueno, que se considera como el límite aceptado, solamente se supera en las regiones más desarrolladas, y América Latina sigue estando por debajo de esa masa crítica. Para en el mundo el promedio en general es del 16% de participación de mujeres en escaños públicos. Para algunos países, en contraste con México, que es el caso que no me interesa a mí, está Cuba, Argentina y España. México solamente tiene el 26%, que digamos allá las cuotas todavía están establecidas en lo que les comentaba del 30% de la masa crítica. México aún no cumple esa ley, pues, y de hecho hoy en día es aún menor que este 26%. Es importante mencionar que esta participación de las mujeres en los países nórdicos incluso llega al 56%, y las más bajas están en los países africanos, que son los menos desarrollados, y algunas islas del Océano Pacífico. Estas estimaciones son a partir de las listas nominales del IFE, que es el Instituto Federal Electoral Mexicano, y las encuestas de salida de Ipsos BIMSA, que es otra casa encuestadora, ¿no?, en México. Aquí está la participación electoral por género. Como se dieron cuenta, bueno, la presentación va orientada un poco a que las mujeres en realidad sí somos un motor de participación política, y en México esta tendencia se ha observado mucho más notoriamente en los campos de acción comunal. Eso se los mostraré más adelante. Pero en lo que refiere a la participación política de género, es posible observar que en efecto las mujeres sí estamos participando más dentro del padrón electoral, bueno, de quienes se acercan a los comicios en las elecciones. Entonces, eso muestra que el sufragio femenino, en realidad, desde su consecución en el país, ha sido una de las principales fuentes de, digamos, de equidad de género que se dan en México, ¿no? Como les decía, bueno, si bien el sufragio femenino ha sido fundamental en los procesos de democratización de los países, es cierto que la participación social de las mujeres aún se expresa muy poco. Tengan en cuenta que nosotros formamos parte, si bien la realidad mexicana es muy diversa, formamos parte de una realidad latinoamericana que está enmarcada en bajas tasas de participación política en general. Entonces, las mujeres aún es más baja esta tasa. Sin embargo, su participación se concentra en organizaciones de carácter local y de carácter comunitario. Más adelante se los voy a comentar. Quiero dejar claro que nosotros no reconocemos, reconocemos que la variable de género adolece, en este caso, de un sentido más sociológico. Es decir, tal vez muchos sociólogos van a decirme como que el género no se reduce al sexo solamente, a la característica del sexo, ni que los hombres son una normalidad política. Nosotros no estamos afirmando eso, simplemente queremos relevar las diferencias entre hombres y mujeres según el sexo que tengan, y pues las actitudes y opiniones políticas que muestran. Las variables que nosotros analizamos son el interés en la política, fuentes de información, participación política y acciones políticas directas. Todas las correlaciones mostradas, que les voy a mostrar a continuación, son estadísticamente significativas. Bueno, primero les voy a presentar un trabajo. Parametría hace mensualmente un levantamiento de encuestas en vivienda con representatividad nacional. Levantamos 1000 casos y hacemos preguntas de diferente tipo. Una de ellas es: ¿qué cargo cree que puede desempeñar mejor una mujer? Las preguntas se hicieron en el 2004 y en el 2010, van rotando claramente. Como se darán cuenta, en general,
los hombres consideran menos que las mujeres están capacitadas para ejercer diferentes cargos políticos. Antes se tenía una percepción más generalizada de que las mujeres podrían acceder o llegar a la presidencia de la República cuando no se había presentado en el panorama político que se llegase una candidata, como cuando sí se estaba perfilando en el 2010 Josefina Vázquez Mota para la última elección. Sin embargo, ya para esa elección no se considera que la mujer pueda ejercer la presidencia de la República. Yo lo explico, o una posible explicación que le doy a esto, son los problemas de seguridad que se han desarrollado en México y que se le considera a la mujer poco capaz de enfrentar todos los problemas de seguridad. Bueno, la gente que genera problemas de seguridad como el narcotráfico y el crimen organizado, ¿no? Entonces, se considera que las mujeres pueden acceder a cargos menores como la presidencia municipales o el Senado. Bueno, esto es en realidad muy parecido a lo que les presentaron en la Universidad de los Andes. Creo que en general en la sociedad latinoamericana tiene un desinterés por la política en general. Sin embargo, las mujeres muestran un mayor desinterés. Estas diferencias son de casi 7 puntos porcentuales. E incluso llegan a informarse mucho menos de política, buscan menos fuentes de información de política. En lo que refiere a la participación femenina en organizaciones, estos son datos de la World Value Survey para 1981, para el 90 y para el 2000. Como se darán cuenta, en general para diferentes organizaciones, solamente las estoy presentando que muestran una relación significativa con la variable de sexo, que son la organización religiosa, los sindicatos, el partido político y las organizaciones profesionales. En general los hombres tienden a participar más. Sin embargo, en otras organizaciones, como les comentaba, de tipo más comunitario y local, son las mujeres quienes más participan. Aquí no les presento, creo que en la siguiente sala, no estoy muy segura. Bueno, esta es una pregunta que solamente hicimos durante un periodo de tiempo entre el 2005 y el 2006. En general, como ven, las tasas de participación son muy bajas, pero es aún más baja en algunas mujeres, pero para solo ciertos periodos de tiempo. Como les comentaba, las participaciones en organizaciones hoy generalmente son los hombres quienes más participan. Tengan en cuenta que las mujeres tienden a participar más en organizaciones de tipo comunitario y local o en organizaciones humanitarias. De hecho, creo que este dato es mucho más alto, es como del 7%. Bueno, aquí no les presento, digamos, todos los cuadros y los datos estadísticos que obtuvimos con la regresión logística, pero se construyó una regresión logística para saber los cambios de probabilidad que significaba, si significa el ser mujer, si se traduce en una mayor participación en alguna organización. Y en efecto, el cambio de la variable sexo significa un incremento del 7% en la probabilidad de participar en alguna organización respecto a no participar en ninguna. Este índice de participación en organizaciones, tengan en cuenta que lo construí no solo incluyendo las variables que resultaban significativas o que mostraban una relación significativa con el sexo, sino que incluía todas las organizaciones que les comento que son de carácter más local y comunitario, ¿no? Organizaciones de mujeres también, ¿no? Bueno, estas son la opinión sobre diversas acciones políticas. En general, las mujeres desaprueban, no solo no participan en muchas acciones políticas directas, sino que desaprueban el que la realiza. Si quieres, avanzamos más rápido. La participación, esta es la participación política en acciones directas. Esta firmaron una petición que es como de las más light de las acciones políticas directas que se pueden llevar a cabo. Son a las que más recurren tanto hombres como mujeres. Sin embargo, es contrastante siempre
la participación de una u otra. Ahora, la anterior gráfica era a través del tiempo, si se dieron cuenta también. Estas son las acciones, algunas acciones políticas que la gente puede tomar y se les pregunta a la gente si las han realizado. Como se darán cuenta, los datos muestran muy bajos niveles de participación, lo cual hace que en realidad la muestra se reduzca mucho más. Entonces, si bien las diferencias entre hombres y mujeres parecen no ser muy amplias, en realidad las mujeres buscan no integrarse tanto a acciones políticas directas porque su accionar político está más relacionado a políticas dentro de su comunidad o dentro de asociaciones de padres de familia o bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Estas son una participación política potencial tanto de hombres como mujeres. En realidad aquí lo que nuestra mayor conclusión es que ese cambio de probabilidad que se da entre ser mujer u hombre para participar políticamente de forma activa es mucho mayor, se puede potencializar mucho más dentro del sector femenino que dentro del masculino, ¿no? Lo mismo sucede con, esas son acciones políticas directas, el anterior era participación en otras secciones. Lo mismo, aquí es lo mismo, ¿no? Que les comentaba. Las mujeres en general buscan no participar tanto en acciones políticas directas como si en organizaciones de carácter más local. Entonces, potencializar su participación en otro tipo de acciones es lo que se debería en realidad promover en la política pública, ¿no? El voto ha sido la forma de participación política con mayor participación femenina. La baja participación de los hombres y mujeres en organizaciones de diferente índole. Nosotros lo explicamos por el bajo interés en política característico en general de los países latinoamericanos sin distinción de género. Además de que México, son preguntas que no les mostré claramente, pero en México se muestra una clara falta de confianza en la labor femenina en diferentes cargos públicos. Y si bien las mujeres parecen mostrarse partícipes de algunas organizaciones de carácter local y comunitario, el ser mujer en realidad representa un incremento estadísticamente significativo en esa participación, es notable que la participación política en general, sin distinción de género, sigue siendo muy baja, ¿no? Bueno, finalmente creemos que si bien el voto reúne a un gran número de mujeres que deben decidir las elecciones presidenciales y federales, pues se cree que la idea es buscar que otras formas de organizaciones y acción política también las mujeres están accediendo a ese tipo de mecanismos. Sin embargo, y eso es lo que me resulta un poco paradójico, el componente político, la derecha o izquierda, o el apoyo de un partido político como el de la U, que es una mayoría, y el que está afín a la derecha también es una mayoría, como que es paradójico que ese sentido se rompe. Entonces quisiera ver si se han analizado ese componente. Pues yo creo que precisamente eso refuerza la idea que también mencionaban otros expositores, de que hay una confusión ideológica que está un poco ubicada en toda la sociedad. La confusión es de los electores, pero la confusión de alguna parte, no sé si es una confusión inocente o es una confusión intencional, o creo que alguien mencionaba algo así como la confluencia ideológica programática de los partidos, es que cada día es más difícil diferenciar entre un partido de derecha y un partido de izquierda. Y en el caso colombiano, si uno empieza a tachar hacia atrás, uno va a encontrar que en un primer momento las diferencias entre liberales y conservadores eran muy marcadas, que eran dos proyectos políticos claramente opuestos entre un partido popular y un partido, pues no digo de las élites, pero sí de unos sectores mucho más beneficiados. Creo yo que con la famosa crisis de las ideologías
no solo sufre una confusión el elector, sino que los partidos también tienen que empezar a adaptarse a un nuevo paradigma político que les dice que tienen que proponer frente a temas que antes no contemplaban en sus ideologías y que son temas que, más que temas ideológicos, son temas pragmáticos frente a coyunturas particulares. Entonces hoy en día identificar una diferencia ideológica entre un conservador y un liberal es casi imposible. Y el partido de la U, al menos a mi juicio, es casi que una fusión entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador en torno a una institución. Entonces yo creo que lo que se identifica claramente en esa encuesta es la gente ya, primero, no tiene referencias políticas ideológicas para poder decir soy de derecha, soy de izquierda, pero los partidos políticos tampoco nos ofrecen a nosotros unos referentes ideológicos claros para yo saber diferenciar qué partido es de izquierda o qué partido es de derecha. Por lo menos en el caso colombiano, creo yo, el Partido Liberal es uno de esos partidos que se volvieron un partido bisagra. Entonces, de acuerdo al presidente, son oposición o no, de acuerdo al presidente son de izquierda o de centro izquierda o de centro derecha, y de acuerdo a las circunstancias van variando dentro del sistema para mantener lo que a ellos finalmente les interesa, que es mantenerse vigentes en el poder y dentro del sistema. Entonces yo creo que esa puede ser una explicación. Hay una confusión ciudadana, pero también hay un escenario de incertidumbre al interior de los mismos partidos, que no tienen cómo definir unas líneas claras de acción en los proyectos políticos como si eran más identificables anteriormente. Yo tengo un par de preguntas para Matías. Cuando presentabas las gráficas que tú hablas que a través del tiempo van bajando, cuando analizas cada uno de los clivajes sociales, esa disminución que tú mencionas, ¿qué significa en realidad? Que los clivajes sociales, o eso que tú mencionas como clivajes, como el ingreso, la clase social, ¿han perdido entonces el poder explicativo de la posición ideológica de la gente? Exacto. O sea, la idea es que, como se veía en los gráficos, durante los 90, al menos en Chile sucedía, pero lo interesante, en paréntesis, es hacer este análisis en todos los otros países latinoamericanos, y hay datos, yo creo que es el camino que vamos a seguir, pero claro, la idea es que cuando en algunos puntos en el tiempo, ciertas diferencias, membresía grupal, grupo etario, distintos niveles de ingresos, niveles emocionales, generaban como si se quiera un sesgo, te corrían, te movían hacia la derecha o a la izquierda, pero realmente todas las variables que veíamos te movían hacia la izquierda, hacia la derecha, y esa capacidad ha ido diluyéndose con el paso del tiempo, ¿no? Donde la estimación de este efecto básicamente está todo como tendiendo a que sea cero, y por supuesto que no es estadísticamente significativo. Pero mi lectura de todos los datos, más que el caso de educación, o más que el caso de la denominación religiosa, o más que el caso de edad, es este como patrón que, con una sola excepción, con este como indicador de posesión de bienes del hogar, todas las variables están sistemáticamente diluyendo su capacidad explicativa o el efecto que generan sobre las preferencias políticas. En ese sentido es que hablamos de un delineamiento del electorado. Las líneas, esas fisuras sociales y políticas que logran distinguir los que son pro de derecha o de izquierda o de centro se están diluyendo. Eso genera la idea, y esto es un diagnóstico bien preliminar, no me quiero tirar al río diciendo y morir por esta causa, pero yo creo que falta mucho análisis todavía. Pero hasta donde vamos ahora, yo creo que la indicación es que se están diluyendo las diferencias, el efecto de las categorías sociales sobre las preferencias políticas se está diluyendo. ¿Entiendes eso? Te lo pregunto es porque yo creo que el problema de este tipo de estudios es que partimos del supuesto de que el votante en realidad sabe ubicarse dentro del espectro ideológico. Entonces a mí me preocupa en un caso como el chileno, por ejemplo, que está identificando el votante como qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha. O sea, ser de derecha es entonces apoyar un sistema de gobierno con la dictadura, pues, ¿o cómo? No necesariamente ser de derecha. La pregunta es básicamente que se hace en Latinobarómetro y en la encuesta mundial de valores y en la Comparative Study Electoral System, todas las encuestas políticas internacionales,
Es básicamente de 0 a 10, donde 0 es muy de derecha y 10 es muy al revés. 0 es muy de izquierda y 10 es muy de derecha. ¿Dónde se ubicaría usted? ¿Cierto? Y supone cierto nivel de familiaridad cognitiva con las nociones de derecha e izquierda, ¿no es cierto? Pero a mí me parece, sin ser un fervoroso defensor de la teoría de la elección racional, de estas teorías que asumen mucha cognición por parte de los votantes, que suponer que las personas se pueden autoubicar en la escala izquierda y derecha no es una exigencia muy fuerte, ¿no? O sea, el debate político cotidiano, al menos en Chile y en otros países latinoamericanos, pero yo creo que Chile que tiene como muchas similitudes con el mundo europeo, donde hay una izquierda y una derecha claramente delimitable. Ahora, paralelo a que diga eso, también yo creo como que una de mis hipótesis de por qué se están diluyendo esas diferencias es algo lo que... ¿cómo se llama? Juan David. ¿Perdón? Juan David. Lo que decía Juan David en el fondo, que hay una proceso como una suerte de convergencia ideológica de distintos partidos, donde los votantes cuesta distinguir entre, oye, ¿qué proponen los de izquierda que es diferente a lo que proponen los de derecha, ¿no? En el caso particular de Chile, el gobierno de centro-izquierda continuó muchas de las políticas neoliberales que venían heredadas del gobierno militar de Pinochet. Entonces mucha gente reclamó, oye, es un gobierno de centro-izquierda, tenemos políticas neoliberales, ¿no? Entonces eso también puede ser que te hace que yo sea pobre, no me motiva mucho votar por la izquierda, porque en realidad ellos no me están ofreciendo algo, mayores beneficios sociales, una protección, una red social más potente para los más desposeídos, no me lo están ofreciendo. Es una hipótesis, eso también es otro paso a seguir de tratar de hacer esa conexión causal de forma como un poco más apoyada por los datos, ¿no? Una pregunta. Antes de las hipótesis, ¿cuál es la distribución de derecha e izquierda en Chile? Porque yo estoy de acuerdo con ahí, pero ahí en Brasil. Yo creo que, por ejemplo, la escala de autoubicación en la escala derecha e izquierda corresponde por razones de orden histórico. Pero en Chile fue quizás. Pero ¿cuál es la distribución? Los electorales están distribuidos de qué manera? En términos de frecuencia. Si uno hace una gráfica de la frecuencia simple, hay como una tendencia media normal. Se concentra mucha gente en el centro, el 5 y el 6. ¿Y cuál es la escala de derecha? ¿La escala es de 1 a 10 o de 1 a 7? De 0 a 10. Es 0 a 10 latinoamericano, ¿no? 0 a 10, 0 a 10. Entonces hay un punto medio. ¿Derecha, izquierda? ¿Derecha sería...? Derecha... No, eso ya depende del... Sí, como tú haces. Claro. Nosotros usamos la variable, no recodificamos la variable, usamos todos los valores que asumimos linealidad. Pero derecha, izquierda es 1, 2, 3. Claro, uno podría decir izquierda 1, 2, 3, 4. 5, 6, ¿el centro? Un centro izquierdista, un 8, y centro realmente 5, 8, 9, 10 derecha. 8, 9, 10 ¿Cuántos por ciento de derecha? En Chile yo creo que más o menos el centro, 5, 6 debe agarrar por lo menos 45%. ¿Y el centro? Sí, ¿La o por lo menos 40%. ¿Y a la izquierda? Izquierda debe estar quizás más, como de 40, el izquierda en 35 y el restante, el 25 restante es derecha. Más izquierda que derecha. Pero ¿cómo se explica entonces que el electorato que está distribuido solamente el 25% en la derecha haya elegido un presidente de la derecha? ¿Es un problema de la escala, no le parece? O mucha gente de izquierda votó por derecha, por desafección con la centro-izquierda. Que la escala no es específica para que conductas de derecha o de la izquierda. Puede ser, no lo niego. Yo en todo caso lo que sí sé es que he visto estudios que usan la escala como predictor electoral. Entonces hacen lo que se llama los módulos espaciales. Y eso funciona muy bien, funciona muy bien. Eso, la escala izquierda-derecha te predice, no te predice todo, pero es un factor muy importante. La izquierda vota por concertación y la derecha por lo que se llama... Hacia a la derecha, ahora a la izquierda, entonces, es una hipótesis. Bueno, yo tengo otra pregunta. Tengo una pregunta para Diana y para Audrey. Parte de lo que ustedes, Juan Camilo y Juan David, hablaban era cómo la religión es muy importante y cómo la familia va a determinar la participación política. Ahora, si pensamos en esto, la madre va a ser fundamental entonces en esa decisión. Y entonces yo me preguntándole entonces a Diana, ¿no?
¿Cómo se ve esa parte? O sea, ¿qué influencia tiene esa influencia materna o femenina dentro de la posibilidad de elegir, no solo a una mujer, sino de elegir a cualquiera? O sea, ¿qué influencia tiene la madre en decir vota por este y no por este? Y de Audrey, você fala de sentimentos partidários, como lo explica con la mulher? Podria repetir, por favor? Para ele. Sim, que ela fala de sentimentos partidários, sim? Como se relaciona isto com a mulher? Como a participação política da mulher relacionado com o conceito de sentimentos partidários? Bom, uma hipótese assim, que eu vi no trabalho, baseado no trabalho do professor Edinaldo também, é que assim, a candidata Dilma Rousseff, que é a candidata do PT no pleito de 2010, ela estava envolta, digamos assim, pelo personalismo do presidente Lula, né? Então, talvez essa transferência do sentimento partidário dos eleitores, por exemplo, teve eleitores do próprio PT que disseram que não votariam em mulheres e votaram na candidata Dilma, sabe? Então, talvez tenha sido essa questão do personalismo do presidente Lula, que inclusive foi um trabalho que ela apresentou, que ele margeou, mais ou menos assim, ele transferiu o carisma dele para a candidata. Então, mais ou menos isso. Eu respondi a pergunta. Obrigada. Qual é a resposta correcta? Bueno, parte de las preguntas que no están en la presentación tiene que ver con las redes sociales con las que se hablan de política. Y en realidad las mujeres, al igual que la presentación de los chavos de la sabana, es que en realidad sí son los familiares y los amigos quienes forman una red más densa para charlar de política. Entonces, y las mujeres acceden más a este tipo de redes. Precisamente su participación en organizaciones de carácter más local y comunal lleva a que su organización con otras mujeres que son cabezas de familia, que en realidad son gran parte de las familias mexicanas, hace que muchas de las redes con las que pueden tratar temas de política y que las incentivan incluso a la participación en acciones políticas o en organizaciones civiles, son familiares o amigos que están alrededor de ellas, ¿no? Entonces, creo que es gran parte de la presentación de los Juanes de la Sabana, incluso se explica muy bien en lo que refiere a la participación política de las mujeres en México, y creo que en general del electorado latinoamericano. Es una fotografía de la realidad muy certera, sobre todo porque en México también el 70% de la población es católica, entonces eso también juega un papel muy importante. Um comentário ao trabalho de Matilda. Fico muito feliz em vê-lo utilizando a escala de autoposicionamento ideológico, porque acredito muito nela. No ano passado, publiquei na Opinião Pública do Brasil um trabalho em que a escala autoideológica se mostra não apenas um preditor relevante para a escolha eleitoral, quanto para uma série de questões que classicamente serviriam para definir o indivíduo como esquerda ou de direita, que é posição em relação ao estatismo, a interferência estatal na economia, posição do indivíduo em relação a políticas distributivistas, Bolsa Família. Lo que tiene sentido, sim, ¿no? sim. Ou seja, a posição que o indivíduo se coloca na escala não apenas foi um preditor relevante, isso no Brasil, e fico feliz em saber que no Chile há uma certa coerência também. Não apenas prediz adequadamente a escolha eleitoral, como uma série de questões que classicamente nós utilizaríamos para definir alguém de esquerda e alguém de direita. Então eu diria, as pessoas sabem, no Brasil pelo menos,
o que é esquerda e direita e conseguem se posicionar nessa escala de 0 a 10, que em geral tem sido utilizada. Eu fico feliz em saber que no Chile essa coerência parece existir também. ¿Te voy a pedir la referencia después del artículo? Sí, después lo paso.